Aprender a mirar. Un programa de la serie Sapere Aude con Michael Thallium y Carmen González Castro. Para amantes de las artes visuales y gente con curiosidad. Bienvenidos al primer programa de la serie Sapere Aude que titulamos Aprender a mirar, que está basado en el primer capítulo que tuvimos con Carmen González Castro dentro de la serie Sapere Aude Atrévete a saber, en concreto el capítulo 6, en el que hablamos de que haríamos una miniserie, por así decirlo, dedicada a la pintura. Y hoy el título de este primer Aprender a mirar es En torno al dibujo. Carmen, pregunta obligada, ¿qué es un dibujo? Buenas tardes, Mike. Pues esta pregunta es difícil de responder, sobre todo porque esa idea ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Si intento ser intemporal, tendría que decir que el dibujo es la primera y la más inmediata expresión artística que existe dentro del campo de las artes visuales, evidentemente. Y quizá de todas las formas de arte visuales o plásticas, como queramos decirle, sería la más antigua también, porque su origen se remonta a la prehistoria. Y tenemos un ejemplo muy claro y muy abundante en las cuevas de Altamira, por ejemplo. Así que si me pide una definición de dibujo, yo me ceñiría a esa, ¿no? La expresión más primitiva, esencial, primigenia de las artes plásticas. Bueno, eso que acabas de decir me lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que diferencia un garabato, un punto, una raya, una línea, un círculo, un triángulo, un cuadrado de un dibujo? ¿O un triángulo, un círculo, un cuadrado, un garabato son también un dibujo? Claro, no, en realidad son elementos del dibujo. Si diseccionásemos el dibujo en los elementos que lo componen, tendríamos que reducirnos al punto y a la línea como formas elementales, ¿no? Como las unidades más pequeñas dentro de los elementos del dibujo. Pero claro, son elementos del dibujo. Ahora bien, la construcción de un dibujo no se basa, no se fundamenta solamente en la presencia de esos elementos, ¿no? Tiene que haber como mínimo, una intencionalidad. Y en segundo lugar, que esa intencionalidad sea el vehículo de una expresión. Ya sea una expresión de una necesidad interior, de una necesidad de otro tipo, como estábamos hablando antes, sucedía y daba origen a esas pinturas rupestres, ¿no? Esa, como la llamaban, magia propiciatoria. Yo dibujo esto para que suceda. Uh-huh. Viene entonces aquello famoso de la gallina o el huevo. Quiero decir, ¿es el dibujo previo a la pintura? ¿Es la pintura previo al dibujo? ¿Se complementan? ¿Qué es primero? ¿O cuáles son los rudimentos del dibujo? Pues esto es complicado porque tradicionalmente el dibujo ha sido un medio para un fin y el fin era la pintura o el de la escultura. Es decir, dentro de la disciplina artística ha tenido un rango inferior durante mucho tiempo. Cosa que al mismo tiempo le ha dado también o ha dado a los artistas la libertad de expresarse mediante el dibujo como no podían hacerlo mediante la pintura, ya que la pintura, a fin de cuentas, la pintura o la escultura estaban sujetas a los deseos y a la voluntad de quien las encargaba, ¿no? Del cliente, diríamos hoy. Por tanto, me cuesta mucho intentar buscar en dónde reside la especificidad del dibujo. Si no es en ese
estar al alcance de la mano de cualquiera, que ha dado lugar además a episodios maravillosos en la historia del arte, ¿no? Desde el caso de la joven Corintia, que ante la desesperación porque su amado tenía que partir lejos, dibujó el perfil de su sombra con un carbón sobre la pared. O, por ejemplo, el caso de Giotto, que cuenta Vasari, que siendo un pastorcillo, ¿no? Y estando en el campo cogía un pedazo de carbón y dibujaba sobre las piedras, ¿no? Entonces es esa inmediatez que hace que el dibujo se convierta, que la mano se convierta en una extensión del cerebro casi sin intermediarios, ¿no? Y esa falta de, o esa posibilidad de hacer el dibujo sin la expertización, se podría decir, que requieren otros medios como la pintura o la escultura. Eso, yo creo que ahí reside la especificidad del dibujo. Fíjate que estamos intentando describir, definir qué es el dibujo, y hay un dicho muy conocido que todos alguna vez ha salido de nuestra boca, y es eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual a lo mejor estamos errando en intentar describir con palabras lo que es algo tan visual. Pero esto me lleva a plantearte otra pregunta. Has estado hablando intentando definir qué es el dibujo, y has mencionado que hay una intencionalidad. En algún momento has dicho que hay una intención. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu intención cuando dibujas? ¿Por qué un dibujo y no escribir un libro? Porque el dibujo, y yo verás que hablo indistintamente de dibujo, de pintura, porque creo que a día de hoy tampoco tiene mucho sentido intentar hacer de la disciplina artística compartimentos estancos. Voy a hacer una pequeña digresión aquí. Y es hablar un poco de la noción, de la idea del dibujo expandido, que empezó en la escultura. Es decir, la escultura expandida, mejor dicho, la escultura en el campo expandido, es un ensayo de Rosalind Krauss de los años 70, donde de alguna manera viene a constatar cómo la escultura se ha disuelto y se ha expandido realmente en un número indeterminado de objetos hacia el espacio interior, de expositivo, hacia el espacio exterior, el espacio de la naturaleza. Entonces, esta noción de lo expandido pronto se extendió a la pintura, se extendió al dibujo, y a día de hoy todo es expandido. Que por otra parte, pues, quizá parece un poco riguroso, ¿no? Pero ¿por qué me estabas preguntando esto, querido Mike? Te estaba preguntando porque ya sabes que mis preguntas suelen tener intención a veces. Y como has dicho que el dibujo tiene una intención, la pregunta que iba a hacerte a posteriori era ¿cuándo esa intención se convierte en arte? Es decir, ¿cuándo un dibujo deja de ser dibujo intencionado y se convierte en obra de arte? Claro, yo te hablaba de todo esto porque entiendo que no hay que distinguir entre una disciplina y otras, con lo cual el hecho de que haya una intención en el dibujo no es distinto al hecho de que haya una intención en la pintura o en cualquier otro lenguaje, ¿no? Por tanto, ¿cuál es mi intención al dibujar? ¿Qué es lo que yo intento expresar? Esto ya lo he dicho otra vez en relación a la pintura. La práctica artística yo creo que nace de una necesidad interior de manifestarse, de decir yo soy, ¿no? No es que yo quiera contar nada, yo no pretendo contar una historia. Al final, la historia que uno quiere contar es algo anecdótico, y creo que los artistas no piensan en eso. Es más, creo que no deberían pensar en eso, porque entonces su obra se convierte en una ilustración de algo. Creo que hay que pensar las cosas al revés, ¿no? Primero está esa especie de
necesidad de manifestarse, inaprehensible, y luego está todo el discurso que se quiera poner un poco a posteriori, ¿no? Que es tarea quizá de otros. También el propio artista es quien debe hablar, ¿no? Pero son los demás los que se ocupan de elaborar un discurso en torno a eso, porque fundamentalmente la imagen, la expresión visual, precisamente tiene la magia de que cuenta cosas que las palabras no cuentan. Porque pueden ser muchas palabras a la vez, porque pueden ser palabras que todavía ni siquiera existen. En fin, creo que el lenguaje verbal tiene un poder muy limitado, ¿no? Pero creo que no has contestado a la pregunta. La pregunta era ser. ¿cuándo un dibujo deja de ser un mero dibujo intencional, con intención? Quizá la primera intención de hacer un dibujo era expresar, o sea, hacer que una cosa tuviese una representación figurada, en este caso el dibujo. Es decir, un ejemplo actual, un dibujo que represente la salida y todo el mundo sabe que si ve ese dibujo, pues eso es una salida, o es una entrada, o es un baño, o es un cine. Entonces, ¿cuándo el dibujo, te repito la pregunta, deja de ser informativo, por así decirlo, o mejor dicho, no que deje de ser informativo, sino que esa información que contiene se convierta en una obra de arte? Bien, es que aquí habría que distinguir categorías dentro del dibujo. Y tú me estás hablando, cuando dices dibujo informativo, me estás hablando casi de diseño, cuestiones de comunicación, que por cierto, no sé si sabes que el origen de la palabra dibujo, en italiano diseño, es dibujo, ¿no? Entonces, como te decía al principio, el dibujo ha experimentado a lo largo del tiempo distintos cambios, ¿no? Si empezó siendo algo para propiciar, un medio para propiciar una realidad, para que esa realidad se materializase, durante mucho tiempo pasó a ser una especie de apoyo para otras cosas que tenían un rango mayor, ¿no? Antes hablaba de la pintura y de la escultura. El dibujo era el medio para bocetar, era el medio para prefigurar cosas, para preconcebir algo. Y así lo siguió siendo hasta quizá yo marcaría el siglo XIX como un momento en que el dibujo se emancipa de su función vehicular y se convierte en un género con entidad propia. Quiero hacer un experimento. Ya sabes que a mí me gusta improvisar mucho. Y tengo delante de mí un libro de un muy gran dibujante, hoy prácticamente olvidado, que es Alfred Kubin. Y él tiene un libro que se llama De mi vida desde la mesa del dibujante y otros escritos, donde reflexiona sobre la profesión, la actividad del dibujante a lo largo de toda su vida. Decía antes que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que voy a hacer va a ser abrir al azar el libro por alguna de las hojas que contenga un dibujo de Kubin, y te lo voy a pasar y vas a intentar decir con palabras qué es lo que expresa ese dibujo. Es decir, el dibujo se supone que vale por 1000 palabras. Eso dice el dicho, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Pues al azar, vamos a ver. El primero que caiga. Esta es la página en la que se ha abierto. A ver. Cuéntanos qué ves. Vamos con el libro de mi vida desde la mesa del dibujante de Alfred Kubin. Bueno, es curioso porque precisamente las dos únicas ilustraciones que hay aquí son lo menos Kubin que yo podría figurarme. Son como ilustraciones muy decimonónicas, muy sueltas, que están claramente narrando una historia. Es decir, es un dibujo al servicio de una narración. Es una ilustración, es otra categoría del dibujo. Y para que alguien que nos esté escuchando ahora
se haga una idea de qué es lo que estás viendo, ¿cómo lo describirías? Pues es curioso porque al mismo tiempo, mientras me preguntaba esto, leía la siguiente frase. Pronto se me hizo comprensible el amor con que la vieja viuda conservaba tantos objetos superfluos y feos. Y es justamente lo que parece estar contando en la ilustración que hay inmediatamente debajo, ¿no? Efectivamente, es como una especie de... Son dos personajes, un aparador y una serie de objetos que podríamos encontrar en una casa de una persona mayor de esa época. Por lo demás, no son particularmente significativos, ni veo nada especialmente genial en ello, la verdad. Tratándose de alguien que se manejó en una época interesantísima que es el simbolismo, ¿no? Bien, experimento hecho. Prosigamos con el diálogo en torno al dibujo. Cuando uno mira, en este caso, una imagen, sea un dibujo que es eminentemente manual, o sea, el dibujo, el rudimento, pues serían incluso hasta las manos que tengan tinta o algo, una sustancia que tenga color, pues con las manos se puede dibujar. Ni siquiera haría falta un lapicero, ni haría falta un pincel. Pero dicho esto, siendo originariamente muy manual, hoy en día tenemos un montón de medios tecnológicos que hacen el dibujo totalmente prescindible. Se puede dibujar sin saber dibujar. Y la pregunta es obvia. ¿Es eso también dibujo? Uf, me preguntas un tema al que soy especialmente sensible. Las herramientas, los artefactos para dibujar han existido siempre. Y hoy en día pueden alcanzar tal nivel de sofisticación que ni siquiera sea necesario un cerebro detrás que lo mueva. Quizás sí una inteligencia artificial, ¿no? Evidentemente. Pero es muy importante dejar claro que la herramienta no suple la cognición y todo lo que pasa en nuestro cerebro en el acto de dibujar. Eh, yo hablo mucho a los alumnos de John Ruskin. Ruskin fue un teórico, también dibujante del siglo XIX, que apadrinó el movimiento prerrafaelita y que escribió un libro, bueno, escribió varios, pero uno en particular sobre el dibujo, elementos del dibujo. En él habla de la importancia de dibujar. No importa si bien o mal, sino de dibujar. Y empieza ya a anticipar los problemas derivados de la fotografía. Incluso se atreve a hablar del turismo en un momento muy temprano en que la idea de turismo no tenía absolutamente nada que ver con lo que es hoy, ¿no? Y hablaba del peligro de sustituir el cuaderno de dibujos por la cámara fotográfica. Porque, decía él, necesariamente el tiempo que inviertes en observar y por tanto fotografiar un objeto, algo que atraiga tu interés, tu atención, siempre va a ser mucho menor que el tiempo que se invierte en dibujarlo. Y solamente por eso y por el hecho de traducir con la mano lo que está pasando en tu cerebro al observar un objeto determinado, solamente por el hecho que el tiempo que se invierte, ya se está adquiriendo un conocimiento profundo de ese objeto. Si yo miro un árbol, creo que él ponía ese ejemplo, cuando me detengo a mirar un árbol que me llama la atención en la calle, no voy a invertir más de un minuto. Sería extraño, ¿no?, hacerlo. Pero en cambio, si me detengo a dibujarlo, probablemente invertiré como mínimo 10. Y eso entraña un proceso de observación que no se da con el simple hecho de mirar. Y a mí me parece una idea muy interesante, sobre todo porque la podríamos traducir a lo que pasa hoy cuando viajamos y vamos con nuestra cámara a todas partes. Miramos el mundo a través de la cámara y en el fondo no lo estamos mirando porque delegamos ese trabajo que deberíamos hacer nosotros en un dispositivo y
no hay ahí ningún procesamiento de la información, ninguno. Simplemente una especie de gancho que llamó mi atención. Fíjate, eso que estás diciendo ahora me evoca a una escena de la película La vida secreta de Walter Mitty. Yo no sé si tú has visto esa ¿No? película. Pues la versión, hay dos versiones que al menos que yo conozca. Una antigua, creo que de los años 50 o no recuerdo bien, puede ser 40 50. Y luego una que hizo Ben Stiller con Sean Penn en 2013. La vida secreta de Walter Mitty. Y hay una escena, básicamente la película es parte de la premisa que un chico con una vida muy gris que trabaja en un periódico pierde un negativo, fíjate, un negativo de la película, de una fotografía, que eso ya ni se ve por el mundo, los negativos, porque ahora ya todo es digital. Pero bueno, se pierde un negativo y eso le lleva a viajar, nunca había viajado fuera de Estados Unidos, y entonces encontrar ese negativo que pertenece a una foto le hace vivir una aventura que viajando por un montón de sitios, llega a Islandia y llega a un punto en una montaña con mucha nieve, porque él lo que quiere es encontrar al fotógrafo, que en este caso es el actor Sean Penn, que había hecho esa fotografía y cuyo negativo no encontraba. El caso es que lo encuentra, creo recordar, si no me falla la memoria, que en el Tíbet, y cuando lo ve, se va acercando y ve que está con una cámara fotográfica, y al acercarse, Sean Penn a Ben Stiller le hace el gesto, se pone el dedo en la boca como diciendo silencio, y entonces le hace mirar por el objetivo de la cámara, y entonces se ve en el objetivo no recuerdo exactamente el animal, creo que era parecido a un gato salvaje, un lince de las nieves, no recuerdo exactamente el nombre. El caso es que aparece en el objetivo, lo está mirando y es la foto que cualquier fotógrafo naturista estaría buscando. Y sin embargo no aprieta el botón para sacar la foto. Y Ben Stiller le pregunta por qué no ha apretado la foto, cuando esa foto sería muy cotizada para una revista, para la portada de una revista. Y decía algo muy parecido a lo que estabas diciendo tú antes. A veces uno tiene que disfrutar del instante. Y cuando disfruta del instante, pues el pulsar un botón para dejarlo grabado no tiene sentido. Me ha recordado lo que estabas diciendo a esa escena de la película, que es una de las escenas clave de la película. La vida secreta de Walter Mitty. Es interesante esto que dices también para nuestro tema, porque precisamente es la aparición de la fotografía lo que da al dibujo, no solo al dibujo, también a las artes plásticas, una libertad que hasta entonces no habían sentido, y es que se descargan de la función documental, que ya va a ocupar la fotografía en lo sucesivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es interesante, porque al no existir esa necesidad, al desprenderse ya de esa función, el dibujo empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Mucho más interesantes que la mera plasmación de la realidad sobre una superficie, sobre un soporte. En cualquier caso, retomando esta idea de la libertad en el dibujo, también quería decirte que si bien el dibujo fue utilizado durante varios siglos como un medio de transición entre el cerebro y la obra final, entre la idea inicial y el soporte definitivo, al no tener rango, al no tener una categoría, también permitió a los artistas desarrollar un imaginario, un mundo interior que no hubieran podido quizás desarrollar de otra manera, teniendo en cuenta que otras artes mayores estaban sujetas al encargo del cliente en particular. Y recuerdo, por ejemplo, una serie de dibujos de Tiepolo, de ahorcados, que es una cosa como insólita para la época, sin ninguna razón de ser, no inscritas dentro de las premisas de determinado movimiento artístico. No, una cosa absolutamente al margen de todo y muy sorprendente. Y eso pasa con varios artistas.
Acabas de decir, mientras hablabas, no sé si te has dado cuenta, hablando del dibujo, decías, en comparación, no exactamente con estas palabras, pero en comparación con las artes, con artes mayores. Claro, ¿Significa eso que el dibujo es un arte menor? lo fue durante mucho tiempo. A día de hoy las cosas han cambiado. También es importante insistir en esta idea de la disolución de las fronteras entre las disciplinas. Si hablamos en términos de mercado, que en algún momento había que sacar el tema, te puedo decir que algunos artistas venden más caro su dibujo que sus pinturas, por ejemplo, a pesar de que el dibujo, en términos de mercado, siempre tiene un valor menor que la pintura. Es decir, un artista que ha hecho una obra en determinado momento, sus pinturas van a valer siempre más caras que sus dibujos, porque esto va mucho en el soporte también, en la idea de la durabilidad, de los materiales. El dibujo siempre es más frágil. No hay nada más que ver cómo están expuestos ciertos dibujos en los museos, ¿no? En unas condiciones muy particulares de luz y de humedad para que no se deterioren. Y por todas estas razones, como digo, en términos de mercado, el dibujo es más barato que la pintura. Esto no quiere decir nada más que eso, ¿no? Estamos hablando de material y de durabilidad. Pero lo cierto es que hoy ya no existe, ya no hay esa jerarquía que había antes en la disciplina. Incluso resulta un poco ramplón a veces encasillar dentro de la disciplina artística a los artistas, ¿no? Por eso la etiqueta multidisciplinar se usa mucho por los propios artistas para no autodevaluarse. Esto es cuestionable, pero bueno, ahí lo dejo. Me has vuelto a recordar a otro libro. Bueno, anteriormente era una película, ahora es un libro. Hay un libro de un escritor que se llama José Antonio Abella, titulado Aquel mar que nunca vimos. Y es un libro curioso porque y difícil de encasillar, porque no es novela, no es diario, no es... Es un libro un tanto extraño, muy interesante, pero trata de la vida de un maestro durante los últimos años de la República Española y el primer año de la Guerra Civil. Este maestro tenía en un pueblo diminuto de la provincia de Burgos, Bañuelos de Bureba. En la escuela tenía una imprenta y en esa imprenta los niños hacían dibujos grabados que luego imprimían y hacían una revista con ello. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque cuando estabas hablando antes, estábamos hablando del dibujo y esta serie se llama Aprender a mirar. Y no es que tengamos la pretensión de enseñar a mirar, porque uno aprende. Sin embargo, me llamaba la atención que cuando estaba leyendo este libro, el escritor José Antonio Abella describía los dibujos que habían hecho los niños, también las fotografías, y me di cuenta de que él veía cosas que yo no había visto en los dibujos ni en las fotografías. Tenía que volver las páginas atrás para ver la fotografía y decir, anda, pues es verdad, yo cuando la vi no me había fijado en eso. Es decir, ¿cómo aprendemos más que a mirar, casi a ver? Porque podemos mirar pero no ver. En mi caso, cuando estaba viendo esos dibujos, yo los miraba pero no los veía. Entonces, ¿cómo aprendemos a ver? Bueno, yo siempre digo que en primer lugar uno tiene que hacerse de una base de datos importante. Esto es como en la vida, ¿no? Uno se supone que va haciendo una fe de ratas de su propia vida a partir de acumular experiencia que van configurando una especie de base de datos que al final es de lo que el cerebro tira para que el ser humano siga sobreviviendo, ¿no? Una serie de experiencias aprendidas que te procuran las claves, las pistas para no volver a errar, no volver a caer en los mismos errores. Entonces, respecto al aprender a ver, sucede algo parecido. Tienes que haber visto mucho
para poder tener estrategias suficientes para saber mirar. Y también tienes que haber tenido un buen maestro que te dirija hacia dónde tienes que mirar, ¿no? Y eso es muy difícil porque el hecho de dirigirte podría implicar a priori que te van a condicionar, ¿no? Es muy difícil el arte de dirigir sin condicionar, ¿no? Entonces, bueno, al final todo se reduce a una formación visual muy amplia. Si no, no es posible aprender nada, ¿no? Creo. En cualquier caso, has dicho algo que de nuevo me remite otra vez a esa idea del dibujo como un proceso cognitivo que te va a llevar mucho más allá que el simple hecho de observar, digamos, pasivamente cualquier cosa, ¿no? A mí me sorprende mucho que todavía se siga utilizando a dibujantes para hacer tareas que podría hacer muy bien una fotografía, en principio. De lo que se deduce que la inteligencia artificial o que la tecnología no es suficiente para reproducir, recoger cosas, captar cosas que un dibujante sí puede, ¿no? Por ejemplo, los dibujos arqueológicos, ¿no? ¿Por qué existen los dibujos arqueológicos? Porque funcionan mucho mejor que fotografías para reproducir determinadas cualidades del objeto que se está dibujando. Y eso, creo que eso es lo que no debemos perder de vista en ningún caso. Y lo que no debería perderse en la educación en general. ¿Qué aporta un dibujo a quien lo dibuja y qué le aporta a quien lo mira? Pues a quien lo dibuja, conocimiento, absolutamente, de lo que sea que está haciendo. Creo que es eso, simplemente conocimiento. Y a quien lo mira, pues esto va a depender mucho de con qué actitud se mira algo, ¿no? Creo que para el que mira muchas veces es un acto más creativo que para el que hace. No sé si me explico, ¿no? Porque al final toda obra, una imagen debe ser un desencadenante, algo que te remueva muy adentro. Y si no tienes nada adentro, no habrá nada que remover. Pero insisto, podemos hablar del dibujo, podemos hablar de la pintura o de la fotografía o del vídeo, en cualquier caso, ¿no? Una de las asignaturas que impartes en la universidad es dibujo técnico. ¿El dibujo técnico puede ser también una obra de arte? Sin duda. Tengo que decir que el dibujo técnico a mí me parece mágico, me parece misterioso, me parece que sobrepasa mis propios límites, quizá porque entra en terreno casi científico, diría yo, ¿no? A mí me cuesta mucho llegar a entender cómo alguien pudo dar lugar a, por ejemplo, la serie de Fibonacci, ¿no? ¿Qué clase de inteligencia superior lleva a alguien a encontrar coincidencia en una secuencia de cosas? Me parece que ahí está por encima casi de la llegada del hombre a la luna, la clave de la evolución humana, ¿no? Y de la ciencia, que tiene muchísimos puntos en común con el arte en cuanto a curiosidad y creatividad se refiere. Por tanto, sí, por supuesto que el dibujo técnico no es más que una categoría. Frente a lo que hemos hablado ya, diseño, ilustración, dibujo técnico, dibujo artístico, es solo una categoría más con esas particularidades que digo casi científicas. De los muchos dibujos que has hecho en tu vida y de los muchos que has visto, que quizás hayan sido más los que has visto que los que hayas hecho, ¿qué dibujos crees que alguien que nos esté escuchando debiera ver alguna vez, al menos en la vida? De los dibujos que yo he visto en mi vida, pues antes mencionaba esos dibujos de Tiepolo que a mí particularmente me tocaron mucho.
no, yo no sabría jerarquizar dibujos que me parezca que deban verse antes que otro. Creo que el dibujo, de hecho cualquier dibujo tiene la realidad, la inmediatez, la- un estado de las cosas en bruto que siempre merece la pena prestarle atención, ¿no? Los dibujos de Goya, por supuesto. Los dibujos de Goya son absolutamente Mira, fascinantes. ahora que acabas de mencionar a Goya, me acabo de acordar de una anécdota que tengo con mi sobrino, que ahora tiene 7 años, pero esto ocurrió cuando él tenía 5 años, casi 6. Y lo voy a contar porque para mí me hizo dudar también de mis convicciones, porque todos pensamos que Goya es un gran pintor y un gran dibujante. Y me acuerdo que le llevé al Museo del Prado, estuvimos yendo por el Museo del Prado y entramos en la sala de Goya, que también tiene los cuadros de los horrores. Y entonces me puse delante de un cuadro, creo recordar que era el de Saturno, que se come a su hijo. Bueno, el caso es que le pongo delante del cuadro y le pregunto, bueno, ¿qué te parece este pintor? Y su respuesta inmediata fue, no sabe pintar, no me gusta. Y cuando me lo dijo yo me quedé así y pensé, jolín, pues a lo mejor tienes razón. Estamos dando una, una ¿cómo diría yo? Una importancia a ciertos artistas que a lo mejor dentro de 200 años no la tienen, o dentro de 500. Es decir, eso me lleva otra vez a la pregunta que te he hecho antes, ¿cuándo algo es una obra de arte? Y si una obra de arte es una obra de arte hoy y dentro de 1000 años. Una obra de arte lo es hoy y dentro de 1000 años, sin ninguna duda. Pero también creo que es necesaria una perspectiva histórica y un distanciamiento para filtrar cosas. Esto es casi una obviedad, ¿no? Muchas de los grandes éxitos de hoy no van a ser nada, no dentro de un siglo, sino quizá dentro de 5 años o de 50. Por tanto, ¿qué es lo que hace una obra de arte? Bueno, para empezar tiene que haber un conocimiento del campo, tiene que haber un proceso de reflexión, tiene que haber un consenso dentro de un sistema artístico que incluye al artista, al, al crítico, al mediador cultural, toda una serie de intermediarios que coinciden en que eso es una obra de arte. Y yo sé que este es un tema un poco espinoso porque hoy en día creo que se están confundiendo muchas cosas y se están poniendo patas arriba otras que en ningún caso deberían ponerse. Y es más, yo enlazo ciertos cuestionamientos de la validez del arte, eh, cuya excusa más recurrente suele ser esto es subjetivo. Lo enlazo con la cuestión del negacionismo en la ciencia, por ejemplo, y a propósito de la pandemia lo hemos visto más exacerbado que nunca, ¿no? Están los que piensan que el COVID es un invento de los gobiernos, están los que piensan que la Tierra es plana, están los que piensan que el arte es subjetivo. Lo meto en la misma categoría absolutamente. Y la raíz de todo esto es el desprecio hacia el conocimiento y hacia los expertos del campo. Había que decirlo, ¿no? Mira, eso me da una idea, no sé qué te parece. Hoy hemos estado hablando del dibujo y eso nos ha llevado a otras cosas. Y hay una persona, un autor, un crítico de arte, Robert Hughes, que tiene una serie documental muy interesante, pero hablando de cuándo una obra de arte es una obra de arte o cuándo está sobrevalorada. ¿Qué te parece si en nuestro siguiente programa abordamos este asunto? Es decir, el asunto, ser tan pretenciosos de decir
qué es una obra de arte o qué no es una obra de arte, o qué obras que se consideran hoy en día una obra de arte a lo mejor no lo son. Yo estaría encantada de hacerlo. Además, precisamente has mencionado a Robert Hughes, que es particularmente crítico con esto en su último capítulo del impacto de lo nuevo, que es la serie a la que te estaba refiriendo, ¿no? Así que me parece una muy buena idea, sí. Es un reto, ¿eh? Pues Carmen, muchas gracias por haber venido hoy y hablarnos del dibujo. Te emplazo al siguiente capítulo, que no sé cómo lo titularemos, pero desde luego Robert Hughes estará muy presente y hablaremos de arte y de otras cosas. Muy bien. Muchas gracias, Mike.